Muchísimas gracias. Seguimos con más información. De manera puntual queremos responderlo al señor ministro de Justicia, señor César Siles. Realmente desconoce el reglamento y la constitución política del Estado. Una vez más le decimos, si usted tiene la hidalguía de revisar el artículo 169, 163, numeral 12 de la Constitución. Además tiene que revisar el reglamento de la Cámara de Diputados, que en su artículo 4, de manera textual, dice de la siguiente manera: la suplencia de la presidencia, de la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa la ejercerá la presidenta o el presidente de la Cámara de Senadores y la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados en estricto prelación. Y vámonos a lo que establece el reglamento de la Cámara de Senadores de manera objetiva, para que el señor no haga ciertas aseveraciones antojadizas. Que dicho sea de paso, la Constitución dice que ambas cámaras deben de elegirse de acuerdo a su reglamento. Escuche, señor ministro Siles. Artículo 39, atribuciones de la presidenta o presidente de la Cámara de Senadores. Inciso B, ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente nato. Es decir, el señor Andrónico Rodríguez asume la presidencia de la Asamblea Legislativa por impedimento de David Choquehuanca. Choquehuanca está impedido ser presidente nato de la Asamblea Legislativa por ocupar el cargo de presidente de cuenta del señor Luis Arce Catacora. Eso por mandato del reglamento como establece de la Cámara de Senadores. De manera puntual, quiero dar esta última lectura para que sepa, señor Siles, que usted desconoce el derecho y hace aseveraciones que no corresponden. Artículo número 12, de manera textual, pueblo de Bolivia, escuchen para que el señor Siles no haga estos comentarios antojadizos. Parágrafo tercero, dice de la siguiente manera: las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Más claro que el agua no podría ser, porque ayer dijo el señor César Siles que me dio la verdad mucha pena, indicando de que el vicepresidente no dejó de ser presidente nato de la Asamblea Legislativa. O sea, ha dejado de entender de que puede fungir ser presidente del país y al mismo tiempo presidente nato de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente ustedes conocen este artículo, parágrafo tercero de la Constitución Política del Estado. No se puede reunir los órganos en uno, tampoco el otro puede delegar, de manera textual, y por tanto sus aseveraciones y amenazas no tienen ningún asidero jurídico. Simplemente es una desesperación por el actual, por la respuesta al pueblo boliviano, por frenar a los autoprorrogados que han violado la Constitución y la ley. Por tanto, usted se constituye como cómplice y, por tanto, una vez más recalcamos, el cómplice en el derecho es igual que el delincuente. Muchísimas gracias. Ya han pasado 24 horas y la promulgación de Andrónico no ha sido publicada en la Gaceta. Mira, es sorprendente e informar al pueblo boliviano. Nunca en la historia del país, desde la época de la fundación, se había cometido esta aseveración. El técnico de la Gaceta no tenía que hacer ningún tipo de observación, sino automáticamente esto ya debía estar publicado en la Gaceta Oficial. ¿Y qué hizo el señor ministro de Justicia? Enviando en consulta al Tribunal Constitucional, es decir, a los propios autonombrados, autoprorrogados, le está mandando en consulta cuando se había visto así una ley, cuando ya ha sido sancionada para ambas cámaras, cuando ya ha sido promulgada, ¿no?, por la autoridad competente por mandato, constitución y el reglamento. ¿Dónde se ha visto esto? Realmente el capricho y la desesperación de intentar ser cómplice de poder tapar a estos autoprorrogados y usurpadores de la función pública es el ministro de Justicia y el gobierno. Y eso nos demuestra con objetividad, porque quieren seguir legalizando los actos ilegales que han estado cometiendo los usurpadores, que son el Tribunal Constitucional y el órgano judicial. O sea, ¿el gobierno es el que reenvió esta ley promulgada? Así ha expresado el señor ministro de Justicia, César Siles, que están mandando en consulta al Tribunal Constitucional una ley sancionada, una ley ya promulgada. Lo único que correspondía era que la Gaceta Oficial le ponga en publicación, nada más. Pero se va a asumir responsabilidades, porque aquí hay omisión de su responsabilidad del técnico de la Gaceta Oficial, porque era de oficio que tenía que hacerse la publicación
como corresponde por jurisprudencia y por tradición, ¿no? Diputado, el gobierno se está aferrando a los autoprorrogados para gobernar. El gobierno se está aferrando a los autoprorrogados para gobernar, porque hoy no tiene esa legitimidad y legalidad de respaldo social del pueblo boliviano. Entonces se aferra al Tribunal Constitucional porque a partir de ahí pretende gobernar violando la Constitución y las leyes nacionales. Le decimos al ministro de Justicia, César Siles, ¿no?, que desconoce el derecho. El artículo 169 es taxativo. El artículo 163, numeral 12, de manera objetiva establece que la presidencia, en ausencia de, en este caso, de Luis Arce Catacora, lo asumiría el vicepresidente. Y por prelación asume Andrónico Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa. En esa lógica de asumir bajo el manto constitucional, ¿qué dice el artículo 12 constitucional? Yo tengo acá a la mano la Constitución Política del Estado y dice de manera textual, y le invito más bien al señor César Siles que no haga comentarios antojadizos. Mira, usted se agarra, señor César Siles, esta Constitución y lee el parágrafo tercero. ¿Qué dice? Abra sus oídos. Artículo número 12, parágrafo tercero. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Y el señor ha hecho una semejante declaración manifestando de que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no ha estado ausente, estaba en el país, por tanto fungía a ser presidente del Estado y como también presidente de la Asamblea Legislativa. Esa es una aberración jurídica terrible. Imagínense un ministro que diga semejante aberración jurídica, generando cierta incertidumbre hacia la población boliviana. Y le invito a leer el reglamento más de la Cámara de Senadores. Mira lo que dice de manera textual para que este señor por lo menos tenga la decencia y no solo lea libretos, sino revise la Constitución y los reglamentos. Artículo 39, atribuciones del presidente y de la presidenta de la Cámara de Senadores. Inciso B, ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente nato de la Asamblea Legislativa. El presidente nato de la Asamblea Legislativa estaba impedido, ¿no?, de ser presidente nato de la Asamblea Legislativa porque había ocupado el cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y entonces por impedimento deja de ser presidente nato de la Asamblea y por tanto por sucesión y por constitución y reglamento corresponde asumir esta responsabilidad al señor Andrónico Rodríguez. Por eso, al señor ministro de Justicia, le voy a hacer más resumido. Se agarra el reglamento de la Cámara de Senadores, artículo 39, inciso B, lea. Y también el reglamento de la Cámara de Diputados, artículo número 4. Y agárrese la Constitución, revise el artículo 169 constitucional, artículo 163, numeral 12, y el artículo 12 constitucional, donde dice que los órganos no pueden ser reunidos en uno solo. Tampoco es delegable. Ubíquese, señor ministro, y sea objetivo con sus declaraciones. Tal parece que el gobierno se está aferrando a proteger a los magistrados. Siempre, no es que se está aferrando recientemente, viene intentando justificar lo injustificable. Ellos han justificado por todos los medios, utilizando inclusive las sentencias que emite la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive tuvo la hidalguía de citar el caso Venezuela versus el Estado de Venezuela, bueno, Trujillo versus el Estado de Venezuela. Y ni siquiera han podido dar lectura a los parágrafos de esta resolución de la CIDH, donde dice de manera textual que las autoridades judiciales deben actuar apegado al derecho. ¿Qué significa? Cumplir la Constitución y las leyes. Y lo que han hecho estos señores es violar la Constitución y la ley, donde dice que se puede autoprorrogar, donde dice que se puede autonombrar. No hay ni en la 025, no hay ni en la Constitución, ni en el origen del constituyente. Por tanto, ellos están aferrándose a seguir protegiendo la autoprórroga y por tanto, el gobierno y el ministro Siles se vuelven cómplices de poder ser violadores de la Constitución y el derecho. El cómplice es igual que el delincuente. ¿No le merece que en el trópico de Cochabamba no exista una teoría de la presidencia? Ley promulgada en la Gaceta Oficial. Mira, Amenaza con delitos también. Mira, para empezar, Andrónico está precautelado y tutelado por la CIDH. ¿No? Este organismo internacional ya la ha precautelado porque han intentado iniciar el proceso también por haber convocado a la 7ª sesión que fue legal legítimo. Le ha dado ya el visto bueno en términos jurídicos. Bolivia no es un país ermitaño, Bolivia está parte de la urbe internacional y las normativas de carácter internacional se aplican también en el Estado boliviano porque somos parte de este urbe internacional. Primera apreciación. Segundo, las amenazas
demuestra al ministro César Siles una desesperación de seguir siendo cómplice de la autoprórroga y el autonombramiento y la violación de la Constitución y atentar a la democracia del pueblo boliviano. En tercer lugar, nunca se había visto en el país de que después de que se haya sancionado, se haya promulgado, ahora mande en consulta una ley promulgada y sancionada. ¿Dónde se ha visto? ¿Cuándo se ha visto en el país esto? Desde la época de la fundación de la República hasta esta época, hasta este año, nunca se había hecho eso. Lo que tenía que ser el técnico de la Gaceta Oficial es automático publicar esta ley ya promulgada y sancionada por ambas cámaras y por la Asamblea en pleno por más de 2/3. Esto significa que el gobierno no solo es cómplice, sino está aferrándose para gobernar con los autoprorrogados, para poder gobernar con los del Tribunal Constitucional, que son usurpadores y también son autoprorrogados quienes han Muchísimas gracias.